Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola a todos! Hola. Oye. Bueno. Vamos a meter este capítulo hablando de la voz de Alfon porque... No estoy en mi mejor momento. Pero bueno, he pasado un fin de semana bien chulo en Lisboa en el concierto de Taylor Swift. Vamos a hablar de bueno, pasar. Vale. Y he cantado más de la cuenta. ¿Me arrepiento? No. O sea, no estoy nada arrepentido, pero claro, ella tiene un coach vocal, por lo tanto no es una afónica. Claro. Yo 3 horas y media gritando todas las canciones desde la primera hasta la última palabra. Pero creemos que se entenderá bien todo, Yo voy a intentar vocalizar más de la cuenta y ya me cuesta. Vale. Pero yo creo Sí, creo que se entiende. O sea, se me oye raro, pero tampoco se me oye fatal, ¿no? No. Bueno. Un poco nasal, pero bien. Muy bien, es otro tipo de voz. Claro. Espero que mi melodiosa voz os encante. Y hablando de Taylor Swift, Sí. un poco en general... Hoy el tema puede estar relacionando con ella y con muchas personas realmente. Pero Para los que nos estéis escuchando, nos señalo. el tema es autoexigencia. Autoexigencia. ¿Y por qué nunca nada es suficiente o por qué nada es Tenemos que definir el título. No hemos decidido, porque últimamente estamos grabando así, muy al filo de la Sí, realidad. creo que estamos cogiendo temas interesantes, pero aún no nos ha dado tiempo a procesar bien cómo los vamos a llamar. A titular, pero va a estar relacionado con que nunca nada es suficiente. Exacto. Y de ahí la autoexigencia. Eso es. Al final es imposible que todo sea suficiente en el mundo. Sí. Y de hecho podemos empezar por el concierto y de ahí lo vamos Gracias, Paula. sacando. Gracias, Paula, por recordarme este momento. No, pero sí que es verdad que yo la semana pasada, yo soy una persona con ciertas tendencias a la autoexigencia. Ciertas. Sí, solo. En general en todas las facetas de mi vida, fíjate. Pero también en un concierto. Y es fuerte porque yo es algo que no me había planteado, pero sí que es verdad que la semana pasada empecé la semana muy nervioso. Para los que no lo sepáis, soy muy fan de Taylor Swift desde 2009. Esto no es una cosa nueva. Yo llevo siendo fan de esta persona mucho tiempo. Y es verdad que tengo una tendencia que quiero que todas las cosas sean como yo quiero que sean o como yo quiero que yo me las he imaginado, en general con todo en la vida. Que esto es un problema. Chicos, si lo sois, es un problema. Pero se puede curar. No, curar no, se puede regular. Se puede regular. No quiero decir palabras que no son las adecuadas. No, y sí que es verdad que empecé la semana pasada, el concierto fue el sábado, como ya he dicho, en Lisboa, y empecé la semana pasada muy nervioso. Sí. Y hablé con Paula y le dije, empecé pero nerviosísimo pensando ya no solamente en la llegada del momento. Claro, sino cómo él iba a estar en ese momento, ¿no? Entonces, yo empecé a verme reflejada en muchas cosas de Alfon porque yo también soy muy autoexigente. Esto es como Alcohólicos Anónimos. Y las frases de Pau, es que no sé si voy a poder estar suficientemente consciente como yo quiero en el concierto, me resonaban un poco porque, bueno, como ahora ya sabéis, estoy embarazada. Cositas, llevamos unos capítulos ocultando. Sí, tapándome con un almohadón, ahora ya no hace falta. A ver, que también es cierto que ahora ya es cuando se empieza, que ahora se nota. Sí, ahora se nota. Cuando el almohadón no tanto, pero por ahí. Exacto. Y justo me di cuenta que, bueno, yo durante las distintas ecografías, yo recuerdo que iba a la ecografía pensando, tengo que estar súper consciente en este momento porque tengo que vivirlo de una forma, tengo que estar en todo. Y claro, me iba con tantas exigencias que no, me olvidaba del hecho de que soy humana, que voy a estar nerviosa, que tengo 1000 emociones cuando estoy yendo a una ecografía y que evidentemente no voy a poder ser consciente de absolutamente todo y estar plenamente presente en el momento. Entonces, bueno, me recordó un poco Alfon a esa parte y le dije, bueno, creo que simplemente permítete transitar el concierto como sea. Y lo he transitado. Exacto. Mi voz creo que es una claro determinante de que lo he transitado. Exacto. Y créeme, Paula está transitando sus ecografías. Sí, también. Con mucha más tranquilidad. Estamos muy contentos en este momento de nuestra vida. Estamos en un buen momento. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de qué es la autoexigencia. Exacto. Y bueno, la autoexigencia, como la propia palabra dice, es la exigencia que nos ponemos a nosotros mismos por lograr esa perfección en distintas áreas de nuestra vida. Por eso Alfon ha dicho, creo que soy exigente en varios ámbitos de mi vida. Esto suele ser en lo general. Y al final es muy interesante porque así como en el episodio del duelo dimos ejemplos de diferentes duelos y creo que luego hubo pacientes que te comentaron, etcétera, de cómo al final planteamos duelos como
una pérdida de un familiar o el fin de una relación de pareja, etcétera, etcétera, que son duelos muy comunes. Sí. Y luego estuvimos hablando de duelos más pequeñitos. Creo que también es muy interesante Súper. el hecho de la autoexigencia yo creo que nadie se habría planteado me estoy autoexigiendo mucho yendo a hacerme una ecografía. Totalmente. O yendo a un concierto, ¿cómo lo voy a Eso vivir? es. Y son autoexigencias bastante... Sí, generales y comunes. Sí, porque además creo que generalmente tendemos a decir, soy autoexigente en los vínculos, me exijo estar de determinada forma. Soy autoexigente en lo laboral. Es como claro. que parece que es como mucho Que más eso es lo más generalizado, común, ¿no? efectivamente. Pero bueno, al final creo que quien es autoexigente, Es autoexigente. en general tenemos esa tendencia, sí. Entonces, bueno, creo que es importante cuando hablamos de autoexigencia ver. Para mí es importante en las distintas tendencias que tiene el ser humano ver por qué se mantienen en el tiempo. Porque generalmente tengo esto y no lo quiero tener. Y entonces tampoco me paro a entender por qué lo tengo o para qué lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, creo que vivimos en una sociedad que generalmente premia y refuerza a aquella persona que es autoexigente. Ostras, es que puede con todo, está súper bien valorado cuando vemos a una persona que llega a todo, que lo hace todo perfecto. Entonces, creo que de alguna forma parte de nuestro valor está construido en lograr esa imagen perfecta que hay. Entonces, ¿cómo no vamos a mantener nuestra autoexigencia si de alguna forma estamos sacando una ganancia tan potente que es sentirnos válidos? Entonces, Un momento, Bea, sí, se vamos va a a parar un momento. No, no paramos. ¿No paramos? Vale, es que... ¡Ay! Bueno, se nos Paramos. queda un poco, chicos, no pasa nada. Bueno, es que nos habíamos dejado una de las ventanas abiertas y se estaba escuchando mucho ruido, así que... Todo bien, no es un poco daño en un pie. Bueno, esto es flexibilizar nuestra autoexigencia y saber Efectivamente, chicos, es que la vida no es perfecta. Nos hemos exigido mucho en Ni hacer esto nosotros. y ahora tenemos el suelo perdido. Yo me he hecho daño en un dedo del pie. Estamos bien, venga. Entonces, evidentemente, las ganancias hacen que eso se mantenga en el tiempo. De hecho, generalmente, nosotros empezamos a soltar una tendencia cuando la ganancia que sacamos de esa tendencia ya no es tan grande. Claro. Es decir, si yo, por ejemplo, siempre me estoy exigiendo la perfección en lo laboral, o bueno, puedo con todo, me pongo 7 pacientes al día y voy a full y además subo contenido en Instagram y yo saco cierto refuerzo por parte de, ay, no paras y es que llegas a todo, ay, es que te admiro, ay, es... Eso me hace que yo inconscientemente me mantenga en esa línea. Pero si yo de repente empiezo a notar ansiedad, sintomatología depresiva, yo empiezo a notar sensaciones fisiológicas de cansancio, mareo, o incluso tengo una repercusión noto que se me está cayendo el pelo, o de alguna forma es cuando esa ganancia que yo estaba obteniendo de repente ya no está en ganancia, ya hay una pérdida. Entonces quizás ahí tomo conciencia de, ostras, cuánto quizás lo he hecho desde el piloto automático de, como yo durante tanto tiempo he sacado esta ganancia, me compensaba mantenerlo. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de por qué nos hemos mantenido ahí, porque creo que eso nos va a hacer también ser compasivos con nosotros. ¿Cómo no nos iba a mantener ahí si yo me sentía valorada o valorado, vista, visto, importante, útil? Es decir, al final esa autoexigencia nos ha hecho construir una identidad que nos una hacía... identidad que socialmente está muy bien. Eso es. Entonces, bueno, creo que es importante empezar planteándonos esto para al menos entender de dónde viene y por qué se ha mantenido esa autoexigencia, porque generalmente la autoexigencia parte ya de la infancia o de la adolescencia, es decir, desde ahí ya se refuerza distintas cosas. Sí, que es cuando empieza a generarse quién vamos a ser. Eso es. Si luego ya en un nivel laboral o social o lo que sea, ya de vez en cuando se va reforzando, pues apaga y vámonos, evidentemente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros lo hacemos tanto desde el automatismo, perdemos de vista las alarmas que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que yo creo que en algún capítulo ya he hablado de estas alarmas, o en el libro seguro. Luego no sé si lo he llegado a hablar aquí, pero bueno, nosotros tenemos 3 alarmas: la alarma emocional, la alarma cognitiva y la alarma fisiológica. La alarma fisiológica nunca falla. Esa es la alarma del cuerpo
que es a la que tendríamos que intentar no llegar, no apurarnos, ¿no? Apetece no llegar. Eso es. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces parece que hemos fundido las otras alarmas. La alarma emocional es la que nos conecta con nuestras emociones. ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Cuál es la emoción que más predomina en mi día a día? ¿Cuánto estoy conectada? Si tengo sensaciones buenas, sensaciones malas, si me estoy sintiendo con mucha presión o si me estoy sintiendo, ¿no? Entonces, cuando yo desconecto de mi alarma emocional, yo no me doy cuenta de mi estado de ánimo. Yo estoy funcionando, pero sin darme cuenta. Cuando tampoco presto atención a la alarma cognitiva, que la alarma cognitiva es la que nos conecta con nuestros pensamientos, nuestras rumiaciones, si yo desconecto de esa alarma que me permite, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué pensamientos tengo a lo largo del día? ¿Son pensamientos que me hacen bien? ¿Son pensamientos que me hacen mal? ¿Qué tipo de diálogo interno estoy teniendo? Claro, si yo desconecto de todas esas alarmas y yo funciono en piloto automático, ¿qué pasa? Que salta la que siempre funciona, la fisiológica, que es que mi cuerpo de repente reacciona con mareos, reacciona con angustia, reacciona con pánico, reacciona con distintas sensaciones corporales que me dan la alarma de cuando la mente calla, el cuerpo chilla. Vale. ¿Qué pasa? Que por desgracia es lo que muchas veces ocurre en la sociedad. Al final tenemos tantas actividades, agendas interminables, que de alguna forma desconectamos de esas alarmas. No nos preguntamos cómo me siento, cómo estoy, qué pienso, qué estoy rumiando, cuál es mi ideal. No, directamente funciono hasta que mi cuerpo peta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso favorece a mantener esa autoexigencia. Porque si yo no me preguntara en mi día a día, Pau, ¿cómo vas? Con la tendencia que yo tengo, mantendría la autoexigencia. Sí, ¿hasta qué? Porque de alguna forma me ha protegido y me ha aportado Claro, sí. unas ganancias durante mucho tiempo. La Paula pequeña no hubiera podido decir, vale, Paula, para, porque eres válida también parando, ¿no? La Paula adulta ha podido descubrir que Paula es igual de válida cuando da, pero también cuando recibe, cuando se deja sostener, cuando se permite caerse. Pero la Paula niña no era consciente de que su valor no dependía de llegar a X metas. Entonces al final esa autoexigencia nos sale desde la pura protección hacia nosotros mismos. No, tú no puedes parar. Tú esto lo tienes que hacer perfecto, porque si no lo haces perfecto, ¿qué? Si no lo haces perfecto, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Te van a rechazar? ¿Te van a abandonar? Sí, porque al final tú la valía que estás dándote a ti misma es en base a esta persona que has construido. Por lo tanto, tu planteamiento es, si yo no lo consigo, el resto también que va a ver. Que soy una farsa. Entonces, por ejemplo. ¿cómo pretendo que ese sistema de protección se vaya enseguida? No, claro, imposible. Quizás toca aprender a convivir con él, pero dialogar también con esa vocecita autoexigente. Oye, Pau autoexigente, sé que te estás pidiendo esto y entiendo por qué me lo pides. Porque piensas que si no lo haces, te entra mucho miedo. Porque conectas con muchas heridas, porque conectas con, si no lo haces, quién eres, pero vengo aquí a demostrarte de forma compasiva que también eres válida sin hacerlo. Entonces, al final no es tanto quitarte esa voz, sino aprender a dialogar con ella, ¿no? Entonces, bueno, creo que se basa en aceptar nuestra tendencia, porque si no, fíjate que volvemos a repetir el patrón. Si yo detecto que soy autoexigente y me autoexijo que se me vaya la tendencia, estoy en la misma. O sea, estoy siendo autoexigente para el otro lado, Si ¿no? me ser autoexigente para no ser autoexigente. Claro, Para entonces- ser autoexigente tengo que ser autoexigente. Claro, entonces creo La pescadilla que se que pone eso es. Entonces creo que al final el remedio para la autoexigencia no es ser exigente y querer quitarme, no, es ser compasivo y entenderme. Entonces, de alguna forma, pues ir practicando toda esta parte. Creo que es importante desde ahí revisar qué factores en nuestro día a día pueden favorecer a que seamos más autoexigentes. Vamos a revisar vínculos que nos rodean. Ostras, ¿cómo es mi madre? ¿Cómo es mi padre? ¿Cuál será su diálogo interno? ¿Cómo se sentirá mi madre si no llega a hacer X cosa de la forma en la que cree que se espera? ¿O cómo creo que mi padre se va a exigir esto? ¿O cómo creo que mis amigas...? ¿No? Vamos a primero hacer esa revisión y sobre todo vamos también a hacer una revisión de redes sociales.
¿no? ¿A quiénes seguimos? Porque si sigo a la persona que lo hace todo lo hace perfecto, no hay nada que se equivoque, no me muestra una cara humana, y en un momento determinado en el que yo estoy vulnerable, eso me puede afectar, bueno, es válido decidir a quién sigo, a quién no sigo, a quién silencio, a quién no silencio, y está bien. No es odio, es autocuidado. Es sobre todo porque tú mismo sabes lo que te generan ciertas cosas. O sea, muchas veces, y pasa mucho en redes sociales, hemos estado hablando tú y yo antes, te mantienes simplemente porque en algún momento te ha dado algo positivo, Eso pero es es como que luego y al final muchas veces nos pasa a todos cuando de repente, no gente que conoces, sino cuentas X de influencers, etcétera, etcétera. Cuando las eliminas, verdaderamente ha sido un proceso de decir, ostras, pero es que no quiero eliminarlo y lleva mucho tiempo, que esto no me está aportando nada bueno. Eso es. No, y que al final, Alfon, pues esa es mi sensación, de alguna forma, yo esto lo estoy viviendo mucho desde la maternidad. Creo que he seguido muchas cuentas que creo que en Instagram hay mucho contenido maravilloso, que creo que nos tenemos que replantear mucho qué seguir y qué no, pero sí que es verdad que, oye, te acerca a personas que te dan algo muy valioso, ¿no? Pero también te generan una idea de lo que es lo normal, que está muy lejos de la realidad de algunas personas, ¿no? El otro día, bueno, lo puse en Instagram este fin de semana, volví a intentar retomar a hacer ejercicio. Y evidentemente mi cuerpo ha cambiado, mi energía ha cambiado, todo ha cambiado, ¿no? Y era como que me estaba exigiendo hacer el mismo deporte exactamente que hacía hace nada. Y en parte es porque he visto que mucha gente sí que podía hacerlo. Y fue como, ¿cuánto de realidad hay aquí? Oye, ¿cuánto su realidad es muy distinta a la mía? Y no, eso me hace ser más o menos válida, ¿no? Entonces, bueno, abracé esa parte exigente y decidí que yo iría al ritmo que yo necesitaría. Pero si en otro momento a mí ese contenido hubiera sido frustrante, hubiera hecho que todo el rato me estuviera cuestionando, pues quizás necesito silenciarlo durante un tiempo y no pasa nada. Y no pasa nada, sobre todo porque, para empezar, lo que yo digo siempre, esa persona pues no va a estar muy preocupada porque tú dejas de seguirlo, lo silencies, y sobre todo porque es positivo para ti. Yo últimamente, fíjate que estoy cambiando mi relación con las redes sociales en base a, me apetece seguir cuentas que me vayan a aportar algo que me genere interés en este momento, y si en algún momento dejan de generarme interés o me pueden generar algún tipo de dilema interno, puedo hacer el acto y el esfuerzo, no es un esfuerzo, o sea, de quitarlo. O sea, yo, por ejemplo, fíjate, estaba hablando y estaba ocurriéndose un ejemplo. A mí me encanta mucho seguir cuentas de cocina. Vale. Todos nos guardamos recetas de cocina, que luego lo hacemos yo, algunas. Sé que mi cocina o lo que yo vaya a cocinar no va a ser perfecto y no va a salir como está saliendo le está saliendo a la persona en su perfil de Instagram, porque pues esa persona probablemente haya hecho 100 cortes. Tú realmente no estás probando lo que está comiendo, por lo tanto no sabes si realmente está bueno, te puede poner una cara de que está buenísimo. Entonces, creo que empezar a relacionarte con las redes sociales desde el punto de vista voy a intentar no luchar por que esto sea aspiracional, sino, bueno, aspiracional es bueno, pero aspiracional malo, autoexigente, y lo voy a hacer desde el punto de vista, esto me está aportando cosas pues de repente me descubro a mí mismo haciendo más recetas de cocina. O me descubro a mí mismo que igual estoy comiendo o incluyendo unos ingredientes en mi dieta que son distintos. Creo que más allá de obsesionarnos con las redes sociales o una realidad y sacar las cosas positivas que pueden tener, creo que a las personas autoexigentes nos pueden ayudar mucho, porque eso al final no quiero hacer la receta perfecta, pero si esto me va a aportar X cosas buenas, pues pero porque fíjate, Alfon, has dicho una cosa súper interesante que lo veo mucho en la autoexigencia, y es que las personas que tenemos esta tendencia a esa autoexigencia hemos puesto mucho valor en llegar a X meta. Correcto. Y fíjate cómo tú lo has desgranado, es decir, quizás antes la meta que tenía era que saliera perfecto o que saliera como consideraba que era perfecto en el vídeo, ahora durante este proceso pues me he dado cuenta de que estoy haciendo más recetas de cocina, me estoy probando más a mí mismo, estoy buscando un hobby que de alguna forma me hace sentir bien. Entonces, fíjate que antes hemos puesto como mucho valor en la meta, sin olvidarnos del camino, de los aprendizajes que conlleva el camino, de cómo me sostengo en el camino, de cómo transito por el camino. Fíjate, ¿no? Mi meta era hacer el ejercicio perfecto. Jolín, pues gracias a al menos intentarlo y parar,
ha sido como ser consciente de mi cuerpo ha cambiado y mi cuerpo es maravilloso porque está creando vida. Entonces, hemos tenido una conversación claro, sobre el cuerpo humano y yo estoy choqueado. Entonces, claro, es como de repente quitar un poco esa visión en la meta y revisarme más a mí durante ese camino que estoy haciendo. Que eso es probablemente a mí lo que en terapia, obviamente todo esto no lo he descubierto yo solo, un día he sentado en mi sofá y dije, me esperaba. En terapia es una de las cosas que más me ha ayudado. Claro. El poder, yo sigo siendo una persona autoexigente y creo que la autoexigencia te lleva a idealizar algo, que es algo de lo que vamos a hablar después, y a querer catapultarte desde aquí hasta ese algo. Claro. Yo, por ejemplo, ya he hablado en varios capítulos sobre mi libro. Para mí, uno de los sueños de mi vida y como que el objetivo último de mi vocación profesional era dedicarme a escribir. Bueno, no lo sabéis, pero Paula lo sabe, yo estuve mucho tiempo escribiendo mi libro o colocándome a mí en el pedestal de tengo que hacer el libro perfecto que vaya a gustar a todo el mundo y que vaya de repente a convertirse en un bestseller. Mi libro está muy lejos de convertirse en un bestseller ahora mismo, pero obviamente, repito, gracias a la terapia, todo el proceso que ha habido desde el momento en el que entendí que la clave no era hacer el libro perfecto, porque mi libro ni es perfecto, ni va a ser perfecto para todo el mundo, ni le va a gustar a todo el mundo. ¿Será un bestseller o no será un bestseller? ¿Se venderá más o menos? Depende de mí, no de la exigencia que yo me haya puesto a mí. Ese camino es mucho más llevadero y mucho más chulo, porque al final es como, está bien tener sueños y está bien enfocarte en tus sueños, pero de una manera realista y de una manera, que es lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? El conseguir algo no se consigue porque tú lo desees, se consigue porque te lo trabajas también. Y todo ese proceso es igual de chulo que llegar a la parte final. O sea, yo ahora pienso, el libro que empecé más o menos a ponerme en serio a acabarlo, hará un año más o menos, ¿no? Esos meses fueron, no sé cómo es la palabra en español, rewarding, ya. Me pregunta a mí. Como que me aportaron muchas más cosas, es que soy bilingüe. No, como que me aportaron muchas más cosas que el simple hecho de todos los años anteriores de haber estado pensando, escribe, tienes que hacer un libro perfecto, y fue como mucho más chulo, ¿no? Pero porque al final creo que la meta fue distinta. Correcto, ya no era el libro perfecto, era verme a mí en el proceso. Correcto. Entonces, y cumplir lo que yo quiero cumplir, pero de una manera que a mí me sea satisfactoria, claro, no que tenga que ser satisfactorio a mí, a este señor de aquí, a esta otra persona que me va a estar mirando, o al señor que igual, si algún día se encuentra en una librería, ¿qué va a pensar? Totalmente. Y cuando al final no nos hemos puesto un objetivo realista, por eso mismo, porque al final poníamos valor en que lo llegáramos a hacer de esa manera, no en el valor de ver cómo lo voy intentando y centrarme en mi propio proceso, ¿no? Y es que al final yo creo que todos se pueden sentir, o sea, todos podéis sentir identificados con este capítulo, porque creo que al final todos en más o en menos medida somos autoexigentes. Entonces creo que es un tema como muy común. Muy universal. Sí, y creo que es importante que para empezar a cambiar o a regular la autoexigencia, creo que es muy importante poner conciencia en nuestro diálogo interno. Yo hace tiempo di una charla de autoexigencia, que es una charla que me gusta mucho y que, bueno, la he ido cambiando y mejorando porque la he ido haciendo en distintos sitios, porque creo que es un tema como he dicho, muy común, y siempre empiezo por una pregunta que creo que es fundamental hacérnosla, y es, vamos a intentar colocarnos en un momento en el que hemos sido muy exigentes con nosotros mismos y cuál ha sido nuestro diálogo interno cuando hemos fallado o hemos fracasado, ¿no? ¿Cómo nos hablamos, ¿no? ¿Cómo nos decimos, soy tonto o soy tonta, no valgo para esto, qué van a pensar de mí, me van a abandonar, soy lo peor, ¿no? ¿Qué diálogo tan doloroso, tan exigente, tan potente nos hemos dado? Y cuando estemos recordando esas palabras que nos decimos a nosotros mismos, quiero que lo guardemos y ahora empecemos a pensar en una persona a la que queremos muchísimo, 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 y que le tenemos un aprecio brutal, y planteémonos si le diríamos las mismas palabras a esa persona. Generalmente seríamos incapaces de decirle eso, ¿no? Y en cambio a nosotros parece que es válido decirnos todo. Y bueno, no es cuestión de odiar ese diálogo, porque al final ese diálogo parece que nos haya impulsado, o al menos lo hacíamos desde el intento de impulsarnos a tenemos que llegar a la meta y entonces nos vamos a meter presión,
Pero, jolín, este diálogo impacta muchísimo en nuestra parte emocional, ¿no? Y creo que es importante tomar conciencia para ir regulándolo poco a poco. Y como he dicho antes, bueno, mirarte a ti mismo y decir, vale, sé que te estás diciendo esto para intentar ayudarte, pero en vez de ayudarte te estás destruyendo, ¿no? Y es que es verdad que tendemos a hablarnos muy mal con el fin de... Como de motivarnos. De motivarnos. Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que tengamos esto en cuenta para ir tomando un poco de conciencia de cómo está siendo nuestro diálogo interno. Y sobre todo, algo que para mí es un tema muy importante en la autoexigencia y que lo he trabajado mucho en mi terapia personal, es que la persona que tiene esa tendencia autoexigente, como se exige tanto a todos los niveles, como se exige ser la amiga perfecta o el amigo perfecto, la trabajadora perfecta o el trabajador perfecto, la hija perfecta o el hijo perfecto. De alguna forma, cuando nos exigimos tanto a nosotros, acabamos vinculándonos de esa manera. Si yo como amiga me he exigido esto, pues voy a querer que mi amigo reaccione de la misma forma en la que reaccionaría eso. O, jolín, en el tema laboral, si yo he llegado a pensar esto, ¿cómo no lo piensa la otra persona? O, bueno, tendemos mucho a proyectarnos en las otras personas. Las habilidades que tenemos nosotros las ponemos en las otras personas, cuando es válido que la otra persona dé lo que pueda dar en ese momento. Entonces, bueno, creo que es importante que tengamos en cuenta esa doble vía que tiene la autoexigencia, que por contra somos exigentes, y que revisemos cómo nos vinculamos con la gente. Porque aunque no nos demos cuenta, es muy probable que seamos exigentes también con el resto de la gente. Yo creo que es algo tan común, o sea, quiero decir, tan común y lo que estás diciendo, creo que no somos conscientes verdaderamente de que muchas veces cuando estás en casa esperando que un amigo te responda, cuando tú quieres que te responda, estoy pensando en amigos ahora mismo, no sé por qué. Amigos quieres que te responda cuando te responde, quieres que reaccione como quieres que reaccione, quieres que se comporte como tú te comportarías. Porque es realmente lo que tú estás esperando, o incluso con tu relación con tu familia. Quiero decir, quiero que como yo estoy haciendo este esfuerzo, tú lo hagas también. Y entonces, en el momento en el que no lo hacen, es como... Decepción, frustración, dolor. Sí, total. Entonces creo que es muy interesante también, pues lo que has dicho al final, también regularte a ti mismo y analizar desde dentro vale, yo estoy haciendo esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué ganancia estoy sacando? ¿A dónde me va a llevar? Y sobre todo, porque la otra persona tendría que hacerlo igual. Total. Porque al final... Que es válido que, por ejemplo, si yo de una pareja estoy esperando X o de un amigo estoy esperando X, bueno, quizás lo estoy proyectando y esto me está haciendo ver que esa persona es un ser humano y que quizás no tiene habilidad o capacidad para hacerlo así. Tú ahí puedes decidir, ¿no?, cómo quiero vincularme a esa persona, pero que tengas en cuenta esa tendencia a autoexigencia y exigencia que podemos tener. Y oye, estamos en todo nuestro derecho de luego decidir con quién nos vinculamos, pero al menos tenerlo en cuenta. Porque yo ahí me costó, la doble vía me costó mucho hacerla consciente, porque yo me he dado cuenta de que he sido muy exigente también con la gente, pero lo tenía como mucho menos consciente que mi propia autoexigencia. Claro, porque al final es como ya es difícil, yo creo que reconocer tu propia autoexigencia, como para encima reconocer que estás proyectándola. Claro, eso es, total. O sea, yo no creo que sea fácil es que es complicado. Quiero decir, y yo... Fíjate que a raíz de estar hablando de este tema y de estar hablando de esto, es cuando me están viniendo cosas a la cabeza que digo, pues claro. Está muy bien hablar las cosas. Y sobre todo, lo hemos hablado muchas veces, comunicando, es cuando nos vamos a poder entender y muchas veces también nos guardamos nuestras cosas para nosotros mismos. Es como tengo que llegar a esto, tengo que llegar a esto, tengo que llegar a esto, tengo que llegar a esto. Entonces también estás permitiendo que el resto focalicen en tienes que llegar a esto, tienes que llegar a esto, tienes que llegar a esto. Entonces una vez eres capaz, yo creo, de bajar a la tierra un poco y decir... Contigo mismo, acabas haciéndolo también con el otro. Es decir, o sea, cuando al final tú mismo te permites... Esto a mí me pasó, el otro día Héctor y yo discutimos en el coche. Y recuerdo que estábamos hablando y entonces yo le dije, Héctor, es que tienes que hablar las cosas de una manera determinada. Y entonces Héctor me dijo, cariño, es que a mí también se me desborda la emoción a veces. Y entonces de repente... Fue como, ¡oh, amiga! Y entonces dije, la leche, ¿no? Claro. Y es verdad que cada vez mi mirada más compasiva hacia mí me hace ser más compasiva con el otro. Porque es como, jolín, si tú te estás empezando a permitir que hay veces que la emoción te desborda y no la sabes gestionar,
la otra persona también tiene derecho a que a veces Porque no es otra pueda persona, ser claro. gestión. Y es verdad, ¿no? Y justo el otro día también él se estaba exigiendo una cosa y yo le dije, cariño, te quiero como ser humano que eres, como yo, y voy a tener mis cosas y no siempre lo voy a saber gestionar todo. Tú tampoco tienes por qué saberlo gestionar todo, ¿no? Entonces, es verdad que desarrollar una mirada compasiva hacia uno mismo cambia la mirada hacia el resto de la gente. Esa que no quiero que se malentienda, o sea, creo que se está entendiendo todo muy bien, pero no quiero que se malinterprete que ser compasivo es tolerar absolutamente todo, ni muchísimo menos. Es ser consciente de que quizás esa persona no tiene habilidades, capacidades o no es consciente en ese momento de lo que está haciendo y, ojo, tú a partir de ahí puedes decidir cómo vincularte a esa persona, pero quitando esa exigencia de esa persona tiene que llegar a saberlo o a ser consciente de eso. Vale, y si no lo es, ¿cómo necesitas tú relacionarte con esa persona? Creo que esto conecta mucho con cuando esperamos de la gente que sean como somos nosotros y como queremos que sean. Es. Entonces, esto yo creo, a mí es una cosa que me ha ayudado mucho en la vida. El entender, bueno, me ha ayudado toda mi vida, ojalá. Pero entender que las personas... O sea, yo cuando empecé a entender que no todo el mundo tiene los mismos pensamientos que tú, actuaría como tú, hace las cosas como tú, se plantearía... Quiero decir, cuando empiezas a darte cuenta de todas estas cosas, verdaderamente te ayuda mucho a poder establecer un vínculo con una persona o a no establecerlo. Quiero decir, al final tú eres capaz de decidir, pero no estás con ese pensamiento de esta persona exigiendo quiero que piense así, haga así, diga así, plantee así, vincule así, todo así, porque es otra persona. Total. O sea, no es un robot. Ojalá la gente fuera robot, se programa. Pero inconscientemente proyectamos y es súper bueno que al menos lo tengamos en cuenta para... Es lo que decíamos antes, ¿no? No es tanto que no lo seas, sino que al menos seas consciente. Correcto. Y entonces a partir de ahí tú puedes regular. Y bueno, yo creo que ya lo hemos ido diciendo todo. Sí. Vale, creo que solo nos queda el yo ideal y el yo real, que es una de las cosas muy potentes, que creo que también eras tú el que quería comentar algo. Bueno, es que esto a mí me cambió la vida. Bueno, yo mando mucho este ejercicio que en realidad os propongo también a vosotros porque nos hace tomar como mucha conciencia de la exigencia y sobre todo cuando lo escribimos en un papel somos como más conscientes de qué ideal tenemos y si realmente es humano o robótico prácticamente lo que nos estamos pidiendo, ¿no? Yo os recomiendo que hagáis, dividáis un papel en 3 columnas y pongáis yo real. Bueno, vamos a empezar. Yo ideal, yo real y yo ideal realista. A mí me gusta mucho hacerlo así. En ese yo ideal vamos a volcar sin vergüenzas, sin miedos, vamos a poner todo lo que nos pedimos, ¿no? Yo en su momento me pedía ser la persona que puede con todo, que nada me supusiera un problema, dejar de ser sensible, todo. ¿Qué pasa? Que cuando colocaba mi yo real, que era todo lo contrario a mi yo ideal, claro, la diferencia era abismal. Entonces, ¿cómo me estoy mirando a mí misma si soy todo lo contrario a lo que quieres, a mi yo ideal? Y esa diferencia nos va a suponer una toma de conciencia de, jolines, la autoestima no es ser perfecta, es abrazarnos en nuestra imperfección. Cuando te estás consiguiendo abrazar en tu imperfección, si quieres ser una persona totalmente distinta de lo que eres, ¿no? Y sobre todo luego ir analizando ese yo ideal. ¿Es realista pedirte esto? ¿Humanamente se puede conseguir nunca estar mal? ¿Te vas a saber sostener siempre? ¿El proceso de terapia te hace infalible? No, Paula, cariño, no te hace infalible. Entonces, creo que es muy importante ver esto para luego quizás establecer un yo ideal realista. Que quizás no sea un puedo con todo, sino un yo ideal que intenta acompañarme, o sea, que intento acompañarme a mí misma en cada emoción que sienta, intentando sostenerme de la mejor forma que me merezco, ¿no? Que al final el planteamiento no sea puedo con todo, puedo con algunas cosas. Exacto. Y con otras no. Y no pasa nada, ¿no? Y que quizás sea, pues eso, un yo ideal realista, quizás más realista, como claro, la propia palabra indica. Gracias. Entonces, creo que para mí este ejercicio es brutal, lo hago muchas veces en terapia, incluso muchas veces divido
mi yo ideal en el trabajo, mi yo ideal como amiga, mi yo ideal como... O sea, y eso me ayuda como a ser consciente de qué me estoy pidiendo en cada una de mis cajitas de mi vida. Y también me va a hacer analizar, ostras, ¿por qué aquí soy un poquito más compasiva que aquí? ¿Por qué aquí sí que me permito fallar y aquí no? Correcto. Y esto es muy interesante, Sí. porque cuando en un vínculo sí que me permito fallar y no soy tan autoexigente, toca revisar ese vínculo. Porque quizás ese vínculo me estoy sintiendo segura, me estoy sintiendo querida y entonces no siento que tengo que forzarme a encajar en nada. Entonces, de alguna forma, quizás ese vínculo puede ser referencia del vínculo que quieres tener contigo misma o contigo mismo, porque de alguna forma quizás representa esa autocompasión que estamos intentando desarrollar. Yo no sé cómo planteabas tú en tu proceso el yo ideal. Era un poco distinto, sí, o sea, siempre se planteaba como los 3 puntitos de yo estoy aquí, quiero ser esta persona, pero realmente soy esa persona. Vale. Que es un poco de la misma manera. Eso es. Al final creo que esto es muy interesante y muy útil para todas las personas. Sí. Ya no es que todos somos autoexigentes, ¿no? Te sirve para el trabajo, para el ejercicio físico. Total. ¿Cuántas veces de repente llega junio y la gente dice, tengo que operación bikini? Y es como, para empezar, hay varias cosas. ¿Dónde te estás poniendo el objetivo? Lo primero. Si quieres, no hay tiempo. Pero sobre todo, ¿en quién te estás fijando? ¿Qué metas te estás planteando? Muy bien. ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Qué tipo de persona? O sea, es decir, ¿qué te interesa o qué ejercicios te interesan? Pero lo mismo con las amistades, creo que también es muy interesante. Creo que una vez te paras a ti mismo y te dices, ¿quién puedo ser? No es lo mismo que quién desearía ser de una manera absolutamente idealista. Está muy bien tener metas, tener objetivos en ese sentido, ¿vale? Vamos a analizarlos, vamos a decir, de todo esto que me gustaría ser, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo conseguir? ¿Y para qué querrías ser? ¿Y para qué correcto. O sea, no que sea un... porque muchas veces, fíjate que es lo que tú has dicho, ¿no? Cuando ves quién es tu yo idealista y tu yo real y son tan distintos, ostras... La mirada que te estás poniendo a ti es espantosa. Efectivamente. O sea, es pésima, ¿no? Yo al final, que como ya he dicho muchas veces, en estos últimos 2 años he visto un cambio en mí personalmente muy chulo. Mucho de eso ha sido por cambiar el foco. Y que el foco no sea tanto en esta persona que soy, no me gusta, por supuesto que no me quiero al 100% y por eso tampoco se quiere al 100%. Nunca, este podcast no va de gente perfecta diciéndole a la gente, ¿hemos alcanzado la perfección? Somos gente absolutamente que controla todo. No, sino de simplemente este proceso y este camino que es tan infinito como tu vida, que seas capaz de decir, hay cosas que a día de hoy he modificado en base a haber entendido pues mi vida de alguna manera, ¿no? Y para eso creo que reconecto de nuevo con lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué ideas tenemos de lo que es la autoestima? Ahí estamos. ¿Qué idea tenemos de lo que es tener una buena salud mental? Es decir, una buena salud mental no es la ausencia de emociones desagradables, no es la ausencia de tendencias, no es la ausencia de heridas, es cómo yo me acompaño, cómo yo transito, cómo yo me cuido, cómo yo me regulo, cómo yo me hablo a mí misma en todos mis procesos. No es la ausencia, no es que el ser humano deje de ser vulnerable, sino abrazar la vulnerabilidad y avanzar. Fíjate que un seguidor, cuando subí lo del entrenamiento, me dijo, Paula, pero entonces la autocompasión es buena. Y yo dije, la autocompasión nos permite conocernos, entender nuestras vulnerabilidades y acompañarnos en el proceso para seguir hacia adelante de una forma mucho más compasiva, mucho más sana. Y creo de nuevo que tenemos que volver a poner el foco también en qué estamos entendiendo por autoestima. ¿Esa perfección? Sí, creo que cuando hay palabras que están tan manidas, eso es, se desvirtúa totalmente su significado real, porque entendemos es. que además muchas veces entendemos que la autoestima es lo que otra persona nos ha dicho que tiene que ser tu propia autoestima. Claro. Entonces es como, vale, para yo tener una buena autoestima tengo que hacer todas las cosas perfectas, claro, tener el cuerpo perfecto, tener una relación con mi familia perfecta, amigos perfectos, una pareja. O verme maravillosa todo el rato. Claro. Entonces es como... Para nada. Es abrazar que si en un momento no me veo bien, no pasa nada, eres un ser humano, claro que en algún momento no te vas a ver bien y cómo te mereces en ese momento abrazarte más que nunca. Sí. Y no pasa nada. Es decir, no, spoiler, nadie nos vamos a ver bien constantemente, no lo vamos a hacer todo perfecto, no vamos a estar siempre regulados, no, es imposible, es imposible. Y es lo que estás exigiéndote, es la validación externa.
que al menos el resto lo perciban como tal, la frustración que te va a generar cuando de Total. repente no vayas a recibir ese input de qué bien lo has hecho, ¿sabes? Es como, es Eso como es. que te puede llegar a desmontar de Total. alguna manera la persona que tú te has creado. Total. Y creo que es mucho mejor desmontarte tu persona, tú mismo, a través de autoconocerte, autoentenderte, etcétera, que a través de la frustración que te puede Total. generar no alcanzar esos objetivos que te has planteado, porque verdaderamente no estás focalizando en el camino, no estás focalizando en quiero eso. Eso es. Es como vas andando por la calle y pasas por una joyería y dices quiero ese anillo de 3.000 euros. Vale. ¿Y qué Sí, vas a hacer para conseguirlo? eso ¿Y cómo es. lo vas a conseguir? Y si no lo consigues, ¿qué pasa? Eso es. Y Alfon, has dicho algo súper interesante. Tenemos que deconstruir el concepto de lo que teníamos como correcto o Correcto. ideal y empezar a construir una imagen más humana, más alcanzable, Ujú. para que podamos acompañarnos bien a nosotros mismos, no desde ese látigo de la autoexigencia, porque si no, estamos acabados. Y estar Así acabado que- no te apetece. Exacto. Ese es el resumen de hoy. Pero bueno, yo creo que bastante bien, creo que se entiende bien todo. Os Y que- propongo el ejercicio y hacerlo Exacto. porque de verdad que os ayudará a verlo. El ejercicio, o sea, Sí. es chulo porque al final muchas veces cuando de repente te tienes que plantear, vale, tengo que volver a escribir no sé qué. Escúchame, te estás escribiendo sobre ti mismo y Claro. es muy guay lo que te abre la mente el pararte un momento y Total. decir, ostras, yo quiero todo esto, pero vale, Eso ¿cómo es. puedo adaptarlo? Sobre todo porque al final, o sea, esto es positivo para ti. O sea, el hecho de plantearte entender quién eres y aprender a vivir con quién eres, con qué puedes lograr realistamente, etc. Realistamente. ¿Sabes qué que se ha entendido? de manera realista. Te va a generar a ti Total. mismo muchas mayores satisfacciones. Quiero decir, volviendo al tema del libro, toda la satisfacción que yo he tenido a la hora de publicar el libro es mucho mayor que la que habría tenido si de repente... O sea, es que, ¿cómo iba yo a escribir el libro perfecto? ¿Quién escribe el libro perfecto? Nadie. ¿Quién hace las cosas perfectas? Nadie. Igual en redes sociales puede parecernos que la gente lo hace todo perfecto. Nos puede parecer, pero ya os he dicho, las recetas, tú no las estás probando. Claro. Cuando alguien se hace una foto, Ni no estamos- sabes en qué claro, posición está o cómo total, está. total. O si ha añadido cierto retoque, quiero ¿Y decir. cómo se siente esa persona? Que eso tampoco lo estamos viendo. Efectivamente. O sea, es que eso más allá, ¿sabes? Entonces, una vez entiendas todas estas cosas y sobre todo, creo que podríamos hacer un episodio sobre redes sociales en algún momento. Vale. Pues sí, no. Es que tiene tanta mezcla de Claro, tantas es que cosas las redes sí, sociales sí, que... sí, porque hemos hablado mucho de redes sociales. Claro. Hablamos en crianza. Claro, claro. Pero una vez te des cuenta de que las redes sociales no dejan de ser, pues como eran las revistas en el pasado. Un escaparate y tú Un tienes escaparate. que decidir Lo mismo que el anillo. qué escaparate Va contigo y quieres mirar o qué escaparate te hace daño y está bien. y en qué momentos puedes taparte los ojos Eso es. o puedes volver a Y no pasa nada. Y no pasa nada porque, creedme, al influencer de turno no le va a importar si no le ves. Y si le importa tiene que gestionarlo Eso a es él. cosa suya, por supuesto. O sea, te vas a tener que tú que encargar. Así que nada, Sí. muy bien, aquí lo dejamos. Y Nada. en breves grabaremos algunos capítulos más Bastante para breves. verano. Os informo que voy a seguir teniendo esta voz durante Sí, unos cuantos porque- capítulos. Lo siento mucho. Creo que me da un aire un poco más interesante. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Ah, bueno, me parece. Pero bueno, es que en Friends, ¿os te acuerdas que Phoebe de repente tiene como la voz así y canta? No recuerdo Es el que yo lo he momento visto exacto, muchas veces. Pero Phoebe en Friends, cuando canta con la voz carraspeosa, se siente, Sí. luego cuando vuelve a su voz es como que se siente completamente desubicada. Yo no, me gusta mi voz normal. Pero bueno, nos despedimos. Nos vemos unas Exacto. semanas. Bueno, nos veis. Y nada, esperamos que os guste. Correcto. Un besito. Un besito. Chao.